Hola, buenos días. Buenos días. Partimos en un minuto. Para que estén atentos. Ya, bienvenidos. Por mientras, en el chat pueden colocar de dónde nos visitan para saber bien con quién estamos. Bueno, está Alejandra, obviamente, aquí con nosotros, que ahí vamos a presentar. María y FG. Así que será FG. Ya, vamos a partir. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Bienvenidas a las personas también que van a ver esto después en forma de grabación. Así que hoy día voy a bajar un poco la música antes de poder conversar, porque si no, no se escucha nada. Dame un segundito. Vamos a poner otra música un poco más tranquila para poder conversar. Ya, vamos a poner esto de fondo. Eh, bueno, primero, muchas gracias por estar acá hoy día sábado. Eh, quiero saber si se escucha bien la voz o la música está muy fuerte. No sé si Alejandra me puede dar feedback. Sí, se escucha súper bien. Ya, perfecto. ¿La música no está muy fuerte? ¿O prefieres que No, la... ¿Segura? quizás un poquito. ¿Un poquito menos? Ya. Ahí, perfecto. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, bacán. Perfecto. Oye, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Hoy día es un taller charla, una cosa, una mixtura, que yo creo que es súper interesante lo que tenemos hoy día. Tenemos, bueno, está Alejandra Moreno, ya es la razón, hola Alejandra, es la razón de nuestra existencia hoy día sábado por la mañana. Eh, ella, antes de contar un poco de ella, eh, quiero contextualizar esto porque yo creo que es súper importante eh, esta conversación, ¿ya? Más o menos ya en el Discord ya lo hemos conversado, o al menos ya he tratado de dejar más o menos expreso por qué es importante esta charla, esta conversación. Y es importante porque, claro, aquí estamos en el contexto de este curso del Bootcamp de Ciencia de Datos para el sector de salud público. Eh, y, y, claro, las personas que ya llevan ciertos módulos y que hemos conversado de programación, de código, de cómo hacer que esta variable se transforme, que el dato que viene como un número yo quiero que sea una fecha, y cómo puedo sacar estadísticas o hacer gráficos, todas esas cosas que hemos estado conversando. Eh, pero un elemento que, que lo hemos repetido varias veces y algo que vamos a estar repitiendo constantemente y que probablemente en las sesiones futuras
me refiero a las grabadas, también se van a dar cuenta de eso, es que no sacamos nada con ser expertos programadores y tener una ultra super competencia, habilidad en eso, si es que realmente no estamos resolviendo un problema, ¿ya? Y ese problema tiene ciertas características, y una de esas características que es más importante es que ese problema realmente sea, primero, un problema, que es algo que a veces uno, es tan obvio que a veces uno se le pasa, ¿ya? Pero a veces uno se pone a resolver cosas que en realidad no son problemas, o que son problemas, pero son tan chiquititos que en realidad no tienen ningún impacto. Entonces, y el problema, en definitiva, es para quién estamos ofreciendo los servicios, que probablemente son nuestros pacientes, o para algún cliente interno, si quieren llamarlo, para alguna unidad, algún departamento dentro de la institución donde trabajan. Entonces, este problema, que tenemos que tener muy claro que realmente es un problema, y por otro lado, ese problema es valioso para alguien, ya sea para los pacientes, para alguna unidad, para algún stakeholder, que son estas personas que tienen cierto interés respecto a algo que estamos haciendo, y que además el resolverlo va a agregar valor, ¿ya? Va a ser valioso en ese sentido. Entonces, uno de los elementos que son críticos y que son súper necesarios en cualquier proyecto de datos no es solo que la metodología usada, o que el modelo usado, o que cómo está diseñado el código y los distintos modelos estadísticos que estén ahí, o cómo se están desplegando para poder visualizarlos y entregarlos, estén bien, sean correctos, sino que antes de eso, para que esto sea realmente útil, tiene que tener una base, ¿ya? Y esa base parte de que realmente lo que estamos tratando de resolver es un problema que es valioso de resolver, ¿ok? Entonces, esta conversación y la invitación hacia Alejandra tiene que ver con potenciar o con tratar de ejemplificar con algo súper concreto. Ahí vamos a estar conversando un proyecto que es súper valioso, súper lindo a mi juicio, que ella logró junto a su equipo desarrollar. Pero que está enfocado en esta primera etapa de comprender el problema y cómo abordarlo, ¿ya? Si ocupamos código, si ocupamos herramientas de visualización que están ahí disponibles, que no necesariamente es con escribir código, si hicimos mejora de proceso, utilizamos otro modelo para tratar de resolverlo, eso es un problema que es posterior. Lo primero es comprender bien el problema y comprender a las personas que están detrás de ese problema, ¿ya? Que también en una charla futura vamos a estar conversando probablemente cómo podemos hacer este match de poder entender bien a las personas que están detrás, ¿ya? O sea, hacer un diseño centrado en las personas, ¿ya? Vamos a estar conversando de diseño, no diseño gráfico, sino que de diseño de servicio, ya que también es un elemento que es súper valioso y que hay elementos que tienen que integrarse necesariamente en los proyectos de datos. Entonces, les quiero presentar a Alejandra Moreno. Ella es enfermera, ella es de Chile. Hago esta mención, Alejandra, por si acaso, porque aquí hay personas que no necesariamente son de Chile, hay de varios países también, y las personas que lo van a ver después también ahí en la grabación, también hay personas que son de otros lugares. Entonces, de pronto hay que dar cierto contexto para poder, obviamente, entender bien qué es lo que es, ¿ya? Entonces, bueno, ella es enfermera, trabaja en el sector público de salud, en particular en el área prehospitalaria, ¿ya? En una institución que se llama SAMU, ¿ya? Que es la sigla de Servicio de Atención Médico de Urgencia, ¿ya? Que son las ambulancias públicas, digamos, que hacen los rescates, digamos. Y ella en particular, ella probablemente va a explicar mejor cuál es su rol ahí, pero tuvo una idea de poder hacer una conexión entre su área, digamos, entre su institución, con la red también de urgencia, pero de atención primaria, ¿ya? De consultorios, SFAM, que también se denomina,
para hacer ciertas conexiones de ciertos grupos de pacientes. Dado que había una problemática detrás y que habían ciertos elementos que ella visualizó que había que resolver. Entonces, Alejandra, a propósito, las personas que están pueden, esto va a ser más que nada va a ser una conversación, de repente vamos a mostrar algunas cosas, algunos elementos, pero la idea es que sea una conversación. Entonces, si alguien aquí de los presentes tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, siéntase absolutamente libre de dejarlo en el chat, si gustan, o bien pueden levantar la mano en el Zoom. Hay una parte donde uno pincha en la sección ahí de, de participantes, donde está el chat y dice levantar la mano, la pueden colocar, eh, y les podemos dar el pase, o bien pueden levantar el micrófono y conversarlo, no hay ningún problema en ese sentido. La idea es que sea participativo y que saquemos provecho de esta reunión junto con Alejandra. Así que les quiero dar la bienvenida nuevamente. Muchas gracias a todas las personas que están ahí presentes y especialmente Alejandra por tu tiempo. Eh, y bienvenida. Y bueno, cuéntanos un poco de ti, qué es lo que hace, en qué parte trabaja y básicamente este proyecto, cómo nace este proyecto de hacer esta integración SAMU, Servicio de Urgencia de Ambulancia, con atención primaria. ¿Por qué? ¿Por qué nace ese proyecto, digamos? Perfecto. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y la verdad es que espero ser un aporte a través de la visión de enfermería, ¿ya? Como bien dijo Pablo, yo soy enfermera, ¿ya? De la Universidad Andrés Bello. Actualmente vivo en Valparaíso y me encuentro desarrollando el cargo de coordinación de las redes integradas de urgencia de un servicio de salud específico y además ahora tengo la supervisión de esta unidad que se fue conformando como un proyecto, pero ahora que ya funciona consolidadamente como una unidad. Les voy a contar como una historia más o menos cómo partió, porque esta integración no parte desde el principio de la formación del proyecto, sino que es una modificación en respuesta a la realidad local de lo que estaba sucediendo. Ya tenemos que contextualizar primero que estábamos en pandemia, ya esto comenzó hace un año, se acercaba la campaña de invierno. Además, sector público, sabemos que generalmente los recursos no son muchos, o a veces podríamos decir, a lo mejor en el sector privado hay más recursos, pero tampoco están muy destinados a trabajar en el área de proyectos, ¿ya? Entonces, siempre que yo trabajo implementando un proyecto, primero analizo el contexto, qué es lo que tenemos, cuáles son los objetivos, qué es lo que hay que hacer y cuál es la visión final y el objetivo que yo personalmente quiero marcar en la unidad, porque la idea es ir agregando valor para darle un sentido. ¿Ya? Yo soy de las personas que cree que a todo lo que hacemos tenemos que darle un sentido, profesionalmente hablando, ¿cierto? Y en mi caso es darle un valor agregado pensando siempre desde el punto de vista de los pacientes. ¿Ya? Entonces la instrucción que bajó desde el nivel central, ¿cierto? Desde el Ministerio de Salud, era establecer la coordinación de las redes integradas de urgencia. Eh, no teníamos mayores recursos más que la persona que en el fondo iba a implementar esta labor. En muchos otros servicios, personas que estaban cumpliendo otras labores también en el fondo desarrollaron esta labor. Y acá, por comisión de servicio, tocó la excepcionalidad que pude yo hacerme cargo exclusivamente de este tema. ¿Ya? Entonces, la misión era regular mediana y baja complejidad. ¿Qué significa eso? Que teníamos que encargarnos de gestionar los traslados de aquellos pacientes que no tenían un requerimiento de salud crítico, como para lo que está destinado SAMU. O sea, entendamos que SAMU es el paciente crítico, el paciente tiempo dependiente, el paciente que necesita una ambulancia con personal o profesionales altamente capacitados, porque si no el paciente va a morir. ¿Ya? Esa es la premisa del paciente SAMU. Sin embargo, con la pandemia fuimos viendo que el COVID tenía como un periodo, un proceso de enfermedad un poco no predeterminado o no definido. Entonces una persona que podía estar bastante bien, en pocas horas podía descompensarse
y eventualmente en un poco más de horas requerir un servicio de alta complejidad. Entonces, en respuesta a estos pacientes, comenzamos a gestionar y regular estos traslados de personas de mediana complejidad, ¿ya? Entonces nos encontrábamos en un escenario, otra vez, analizando el escenario, con que las urgencias estaban saturadas, las personas no saben utilizar muy bien los servicios de urgencia, no saben la diferencia entre ir a un SAPU, cuándo ir a un SAPU, que es un servicio de urgencia primario, básico, a cuando ir a una urgencia hospitalaria. Entonces, además teníamos dentro de todo este macro contexto, el contexto de que la gente no sabe utilizar bien los servicios de urgencia, ¿ya? Entonces, se atiborran las urgencias, se llenan las urgencias y en el fondo, ¿quiénes van siendo atendidos? Las personas más graves, ¿ya? Y este otro pool de personas de complejidad mediana, pero que eventualmente podrían complejizarse, quedan un poco a la espera, ¿ya? Entonces, en esta espera es donde se empieza a, a encasillar el pensamiento crítico de enfermería de este proyecto. ¿Por qué? Porque comenzamos a gestionar estos traslados de estas personas de mediana o baja complejidad, pero que al fin y al cabo sí es una urgencia, sí requiere la urgencia hospitalaria, ¿cierto? Y los trasladábamos a la urgencia. Pero nos fuimos dando cuenta que al trasladarlos a la urgencia, simplemente estábamos dejándolos en el pool y básicamente estábamos funcionando como un traslado de pacientes. Por lo tanto, comenzamos a gestionar con cada uno de los hospitales. Mira, nosotros te vamos a presentar, te vamos a enviar estos pacientes, pero necesitamos que vaya con un cupo asegurado, porque si no, no tiene ningún sentido hacer el tremendo despliegue de recursos, optimización de recursos, el tremendo despliegue de recursos si el paciente va a llegar y va a tener que esperar ese pool de pacientes que además también están esperando en la urgencia, que han consultado de manera espontánea. ¿Ya? Entonces comenzamos a coordinar, nos empezamos a recibir información de manera centralizada respecto a los cupos de los pacientes, y de esta manera comenzamos con el equipo a entregar a los pacientes, ¿cierto? Pero con un cupo asegurado. Entonces ya se acortaba la brecha de atención al paciente, o sea, va el paciente a la urgencia en una ambulancia básica, ¿cierto? Pero va a ser atendido y además tiene una cama, porque sabemos que en el criterio la persona efectivamente necesita o va a requerir una hospitalización, ¿ya? Y eso se logra a través de la recabación de datos de la regulación SAMU, ¿ya? Imagínense la regulación SAMU a un equipo de enfermería y de médicos, ¿cierto? Recabando los antecedentes clínicos del momento en los cuales se encuentra el paciente, y de acuerdo a eso se toman las decisiones pertinentes. Este paciente puede ser atendido en un SAPU, sí, mira, tiene un requerimiento muy bajo clínico, por lo tanto sí puede ser resuelto en un servicio primario. No, este paciente, mira, va a requerir antibióticos endovenosos, va a requerir oxígeno, por lo tanto no nos sirve esto y nos sirve una urgencia hospitalaria. Perfecto, busquemos dónde hay un cupo, ¿cierto?, para garantizar esta continuidad lo más expedita posible, tratando así de garantizar oportunidad y pertinencia en el contexto, en el macro contexto, ¿cierto?, de pandemia, posible campaña, ingresando a la campaña de invierno, ¿ya? Y todas las secuelas de lo que ya significaba ya un año de COVID, ¿ya? Entonces, de esta manera se estableció lo que el ministerio quería. O sea, perfecto. La misión era establecer esta coordinación y se logró. Se armó esta coordinación. Pero luego, en la pantalla del ingreso de llamadas SAMU, fuimos viendo que había un pool de pacientes, después de los pacientes críticos, que esperaba muchas horas, ¿ya? Y esto no pasa por un tema de voluntad, ni no, pasa netamente por un tema de recursos, ¿ya? Entonces, no habían los suficientes móviles para atender estas emergencias que no eran tiempo dependientes, pero que sí eran una emergencia, ¿ya? Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Porque ese es el punto, preguntarse, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Quiénes son estos pacientes? Y así ir determinando estrategias, porque tenemos que ser súper realistas y eso a veces a los enfermeros nos cuesta un poquito, darnos cuenta de qué es lo que podemos abarcar y lo que no podemos abarcar. Pero un punto clave de eso es darnos cuenta qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer. Como yo no puedo resolver el problema porque no puedo hacer aparecer miles de ambulancias más, o no puedo ir y comprar una ambulancia, eh, ¿quién más puede resolver esto? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, para determinar
¿quién me puede ayudar a resolver esto? Es que yo empiezo a perfilar a los pacientes de este pool. O sea, hay un montón de pacientes, ya cierto, un subgrupo, y empiezo a ver quiénes son y qué cosas tienen en común entre ellos, ¿ya? Entonces sí, me fui dando cuenta que el 99% o el 90% de esos pacientes eran adultos mayores. Ya, primer dato. Segundo, el segundo mayor grupo, 60%, eran pacientes pertenecientes a cuidado paliativo. O sea, pacientes que están en un proceso de fin de vida y principalmente el motivo de consulta era manejo del dolor y manejo compasivo, ¿ya? Dos elementos. Luego nos fuimos dando cuenta que muchos de esos pacientes pertenecían al programa de postrado o de desmovilizado, que se llama actualmente, y de la atención primaria, y esos pacientes tenían algún requerimiento asociado a algún procedimiento básico o, ¿cierto?, alguna compensación que podía ser resuelta a nivel primario, ¿ya? Y así fuimos seleccionando quiénes eran estos pacientes, ¿cierto?, que estaban esperando que llegara una ambulancia. De esta manera, con esta estadística, fuimos a hablar con los encargados de esas áreas. Perfecto, cuidados paliativos. Mira, este es mi problema. Tengo todos estos pacientes esperando y la verdad es que lo que ellos necesitan es o una modificación de la analgesia, perdón, o necesitan manejo compasivo, ¿cierto? O tienen, estos son los principales requerimientos de estos pacientes. ¿Qué podemos hacer? Porque no puedo trasladarlo a todo a la urgencia. Entonces sí, fuimos encontrando soluciones en conjunto con los distintos referentes. Entonces, ¿qué es lo que me decían ellos? Mira, yo necesito que tú me envíes la información. ¿Por qué está llamando el paciente? ¿A qué hora está llamando el paciente? Y todo lo que tiene que ver con la situación o la instancia del momento del paciente. Y así se fue dando con las distintas, se fue dando con las distintas otras entidades. Asimismo lo coordinamos con Desmovilizado, lo coordinamos con el Sename, lo fuimos coordinando con programas de adulto mayor, con cada uno de estos grupos. Entonces, de esta manera, creamos lo que nosotros llamamos la macro red intersectorial, porque coordinamos con ellos en base a la problemática o a la realidad local de lo que nosotros teníamos. Esta realidad fue dinámica en el tiempo. Entonces, al principio eran paliativos y desmovilizados, pero ya después era otro tipo de persona. Perdón. Ya, entonces fuimos coordinando con todas las entidades y de esa manera nos fuimos dando cuenta que podíamos dar resolución y continuidad a los pacientes. Por ejemplo, paliativo me dijo, Ali, yo tampoco puedo ir de manera inmediata, pero sí puedo hacer un llamado al paciente e instruirlo cómo cambiar su analgesia. Y esto lo puedo hacer en un periodo no superior a 24 horas. Ideal, ideal. Pero necesito que me mandes el correo con la información antes de las 10 de la mañana, por ejemplo. Todo lo que tú me mandes antes de las 10 de la mañana va a quedar para ser resuelto durante el día. Lo que se envíe después de las 10 de la mañana va a ser resuelto en la medida que se pueda el día siguiente, a más tardar, a plazo máximo. Y así se fue dando ese tipo de disposición, porque eso es súper importante entender. Este proyecto resultó también en parte, en gran parte, porque tanto los referentes como las jefaturas querían que esto resultara. Y eso también marca un antes y un después. ¿Ya? Ya, permiso, voy a pedir un vasito de agua. Sí, dale nomás. Porque he hablado mucho. Mira, hay un video que, Alejandra, que lo hizo el servicio de salud donde trabajas, que si quieres lo podemos colocar para dar que las personas vean de qué consiste y opiniones también de los pacientes en este video. Y también aprovechas tú también de tomar agua y descansar un poco. ¿Te parece?
Sí. Ya. Ya, mira, este video se los voy a dejar en el chat. También las personas que están en el Discord. Voy a cortar un poco esta. Las personas que están en el Discord, en el servidor, estaba el link, así que lo pueden dejar. Se los voy a dejar en el chat para que lo puedan tener también las personas que no, eh, no están ahí. ¿Ya? Em, y este video resume básicamente lo mismo que contaba Alejandra, solamente que es la opinión de otra persona, que no es solo Alejandra. Por tanto, es súper interesante de poder ver ese. Eh, Así que un video cortito, son 2 minutos, 3 minutos. Así que pueden verlo. Creo que... ¿Se escuchaba el audio? Sí, ya. A nosotros como programa nos cambió la vida porque nos significó tener una persona a quien poder dirigirnos y evitar el que los usuarios que realmente tenían la necesidad de ser evaluados por SAMU o eventualmente ser trasladados al hospital pudiesen tener una atención oportuna. También para los usuarios que se han visto beneficiados significa una continuidad en la atención. Muchos de ellos, además de que cuando nosotros los vemos, los derivamos a SAMU y son vistos dentro del día y por lo tanto nosotros a primera hora de la mañana sabemos quién ha sido evaluado por SAMU la noche anterior y a quién yo debo focalizar también mis recursos para darle continuidad a esa atención. Si no fuera por ustedes, tendríamos mucha gente en realidad esperando. Muy bueno el sistema que tienen ustedes porque se comunican con el Cefal, la señorita Lorena, o si no en especialidades. O sea, tienen un contacto para que el paciente no esté solo y están pendientes de ello. 4 años son los que me estoy atendiendo acá en el consultorio. Yo al menos estoy conforme, no tengo quejas en contra del servicio. Me atienden bien, así que no tengo quejas, todo lo contrario. Y además la atención es buena. SAMU APS corresponde a una estrategia que involucra la participación integrada de la red de urgencia, la red de establecimientos APS y también la red prehospitalaria SAMU. Lo que se busca es poder juntar todos los recursos que puede brindar el sistema de atención de pacientes para que en cada caso se pueda otorgar un acceso a una atención oportuna, integral, con un buen enfoque biopsicosocial. La idea de este proyecto es que cada paciente, aparte de resolver a través de consejo médico o respuesta presencial en su domicilio una consulta determinada, se hace el enganche con el programa más pertinente y que tenga las herramientas técnicas más apropiadas para garantizar una continuidad de atención y que la persona tenga un enfoque integral en lo que son todos los factores que inciden sobre su salud y por ende calidad de vida. Hemos atendido más de 3.000 pacientes, de los cuales entre el 60 y el 80% han requerido un seguimiento y continuidad de sus cuidados, tanto ya sea por su APS o por los referentes de las áreas más pertinentes, vale decir salud mental, área social, áreas referentes a la infancia, a la adolescencia. En el fondo, los 3 pilares más fundamentales de la labor del SAMU APS son los traslados secundarios, luego viene la regulación de enfermería y la regulación médica, y luego viene toda esta parte del SAMU APS como tal, donde se quiebra este paradigma, perfilamos los pacientes y en el fondo vamos dando respuesta localizada de acuerdo a la demanda de nuestros pacientes y nace esta parte más social en donde en el fondo nosotros también gestionamos ayudas post superación de la emergencia a los pacientes de los distintos grupos. Hemos podido dar resolución a personas mayores en situación de abandono, sin redes de apoyo, personas que viven en condiciones sociosanitarias muy deplorables y en el fondo nosotros lo hemos conectado con las personas más pertinentes para que resuelvan ese problema de salud, por ejemplo, con el área social del Servicio de Salud, y ellos que lo que han ido haciendo, recabando todos los antecedentes en conjunto con el CEFAM, en conjunto con las corporaciones y tomando lineamientos o decisiones. Ya. Bonito el video. Bonito, me gustó. Sí. Me gusta. No, Sí, buena. me gusta.
me gusta porque representa súper bien la visión del equipo que hay detrás de esto. ¿Ya? Hay harto esfuerzo del equipo, hay hartas horas de trabajo, pero a diferencia de quizás otros proyectos, este corazón tiene mucha alma, ¿ya? Porque la parte social era una parte que Samo, donde yo trabajo, tenía pendiente. Para ellos no era una situación desconocida, ¿ya? Y querían hacer algo. Entonces, con estos recursos que fuimos obteniendo, no solamente nos hicimos cargo de los traslados secundarios, sino que además fuimos dándole todo este plus, ¿cierto?, en pro de los pacientes, ¿ya? Entonces, una vez que coordinamos con las distintas unidades, nos fuimos dando cuenta que también aparecían los casos sociales. ¿Ya? Y los casos sociales no necesariamente involucran a veces al área social, sino que involucran, dependiendo de los requerimientos, del nivel de vulnerabilidad de los pacientes, ¿cierto?, que las corporaciones, que los CEFAM se muevan, ¿ya? Entonces, una vez que logramos conversar con todas estas entidades, que les planteamos cuál era el problema, que les planteamos cuál era el alcance que nosotros podíamos darle, pero que ellos también, que estos pacientes también necesitaban la continuidad o el seguimiento, ¿cierto?, fue donde empezaron a surgir las soluciones, ¿ya? Y desde ese punto de vista yo creo que igual tengo que hacer un reconocimiento a la red. Creo que nunca había trabajado en una red que fuera tan proactiva, que tomara tan bien las ideas, porque si tú te lo piensas, sí, significa más labor para ellos, pero ellos están tan comprometidos con sus pacientes y con dar una respuesta definitiva que lo hacen, ¿ya? ¿Y cómo se puede graficar esto? Mira, fueron distintas entidades, como te mencioné en algún momento, Desmovilizados, Sename y todos los tipos de pool de pacientes que representaban un volumen significativo. Entonces, coordinamos con todos ellos y ellos nos dieron la misma respuesta. Nosotros necesitamos saber quiénes son esos pacientes para poder ver cómo intervenir. Entonces me dijeron envíanos la información mediante correo. Ya tú necesitas esta información, tú necesitas esta información. Y nos empezamos a dar cuenta de que la cantidad de pacientes que reportábamos semanalmente era superior a 300 pacientes. Ya, o sea, estábamos hablando de un volumen importante de pacientes semanalmente y yo era una persona detrás de esos correos y de manera priorizada, porque no reportamos todo, reportamos lo que realmente requiere de la red, ya, porque no hay que hacer un abuso, ¿cierto?, de los recursos disponibles. Entonces, en estos 300 correos semanales, yo me pasaba toda la semana respondiendo correos. Ale, antes de entrar al tema de los correos, que yo creo que es muy interesante, porque yo estoy spoileado, ya me sé pero es súper interesante. Quiero rescatar algo antes que se me olvide, algo que mencionaste, Alejandra, que lo dijiste, pero no quiero que pase así como que bueno, no se notó, quiero destacarlo, que para sacar el proyecto adelante fue súper crítico, fue súper valioso el tener el apoyo de las distintas personas o jefaturas o áreas encargados para poder sacar esto adelante. De hecho, no es solo en proyectos de datos y ciencia de datos, sino que en general, en cualquier proyecto que uno se quiera lanzar, es muy importante el tener el apoyo de alguien con cierto, no sé, peso, si quieren llamarlo, o cierta capacidad de decisión, que por ejemplo en algunos proyectos se llaman sponsor, en otros proyectos se llaman como líderes no sé de qué, pero básicamente es una figura dentro de la organización o dentro de la estructura del proyecto que están armando que hace que esto sea realmente posible. No técnicamente, porque técnicamente desde que estamos en un proyecto de datos es como, ya sí, el dato, cómo se hace programación, código, implementación, etcétera, sino que le da viabilidad política al proyecto, ¿ya? Y cuando hablo de viabilidad política no me refiero al partido de derecha o de izquierda o de centro, sino que me refiero a esas... las personas que trabajamos en el sector público sabemos que hay una serie de comunicaciones e intereses de grupos de personas infinitas. Y para poder navegar ese mar de
de complejidades, voy a llamarlo de alguna forma, eh, solo no, imposible. Uno va a aparecer en cualquier parte si se lanza solo. Se necesita de alguien. Y ese alguien tiene que tener una capacidad suficiente de manejo político para poder ir ayudando a guiar este barco para que llegue al puerto, digamos. Entonces, Alejandra, ese es un tema valioso y yo lo quiero dejar ahí súper marcado, que es en todo proyecto de datos o de mejora de proceso o lo que sea, tienen que dejar bien claro eh, quién va a ser su sponsor, quién va a estar ahí, ¿ya? Porque el proyecto es súper bonito cuando funciona bien. El problema es que cuando hay algún problema, cuando hay que convencer a alguien, cuando hay que, escucha, en vez de hacer esta tarea, ¿por qué no haces la tarea un poco distinta? Ya cuando ya empiezan a hacer esas cosas, la verdad es que se necesita más estructura. Entonces, clave para todas las personas que van a diseñar proyectos es tener un sponsor. Y este sponsor no es una cosa así como que alguien llega y lo hace, sino que obviamente hay una serie de elementos y lo que hablábamos al principio como introducción, es que el problema sea realmente un problema y que sea valioso de resolverlo. Y bueno, esta persona que va a ganar con esto, digamos, ya no me estoy refiriendo a dinero, sino que va a ganar lo que él representa, lo que él está generando, si él está a cargo de un área, por ejemplo, bueno, cómo me impacta desde el punto de vista estratégico, cómo yo puedo participar de esto, etcétera. Entonces eso son elementos como de soft skills, así como de habilidades blandas, no duras, y de escribir códigos de la 2,8,9, no sé qué, ¿ya? Sino que son otro tipo de habilidades que ayudan mucho a que el proyecto salga adelante y no se quede ahí en un computador guardado en una carpeta o por ahí. Entonces era eso, Alejandra, lo que quería mencionar, destacar que es súper valioso el tema del sponsor. Sí, cuando un equipo trabaja con convicción y detrás de esta convicción, ¿cierto? Hay un valor potente hacia el paciente, va a funcionar. Este es mi tercer o cuarto proyecto implementado, ¿ya? Nunca había llegado a la etapa del diseño y de la implementación, siempre había llegado directamente a la implementación, pero la verdad es que mis jefaturas me dieron bastante libertad creativa, porque yo les decía, necesitamos analizar la estadística, conversemos con la estadística, qué es lo que me están diciendo los números que estamos acumulando en unos Excel, ya veamos qué es lo que dicen esos números y en base a eso vayamos en el fondo estableciendo coordinaciones o estableciendo protocolos de trabajo. Después les voy a explicar ya en qué etapa estamos ahora, que en el fondo es más como de perfección de los procesos. Pero sí, cuando el equipo tiene convicción se nota, porque tengo un sistema de tercer turno, el cual es un poco duro, ¿cierto? Pero el equipo está tan comprometido, con los resultados, sobre todo con los resultados sociales y los resultados dirigidos a niños, que es potente y es muy linda la labor que hacen. Porque además de todo, lo que queríamos era algo que dicen que es imposible, que es establecer la visión del cuidado humanizado en un servicio crítico de salud. O sea, ¿qué más crítico que una UCI, que una urgencia, que un servicio hospitalario? Súper crítico y súper difícil de implementar, porque aquí lo que gana es el tiempo, ¿ya? El paciente se nos va a morir, ¿ya? No importa si lo tratamos a lo mejor bien o lo tratamos mal, ¿ya? Bueno, no mal, pero si a lo mejor no lo tratamos con la suficiente delicadeza que el paciente requiere. Pero desde ese punto de vista, también implementamos una estrategia. Dijimos, a ver, ¿cómo logro yo implementar un cuidado humanizado, ¿cierto?, en lo que estamos haciendo? Yo lo logré de dos formas, ¿ya? La primera tiene que ver con el recurso humano. Escogí enfermeros altamente o con un perfil altamente humano, ¿ya? Enfermeros súper biopsicosociales que les importa, ¿cierto? Y que de verdad, que genuinamente les importa el paciente. Eso marca una gran diferencia, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, dando una solución definitiva a través de la macro red intersectorial, también humanizamos la atención. ¿Por qué? Porque vimos, por ejemplo, una pareja de abuelitos que vivían en una quebrada, ¿ya? Y el caballero incurría en una mala práctica de una técnica de enfermería y él se la hacía a sí mismo
3, 4 veces al día, y eso sabemos todo lo que significa, riesgo de infección y riesgo de trauma, etcétera. Efectivamente, estas personas habían presentado casi 80 llamados en 12 meses. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Ya? Y nos fuimos indagando, ¿cierto?, en la situación familiar, en una familia en situación de pobreza extrema, alta vulnerabilidad, vulneración de los derechos del adulto mayor, un montón de situaciones, y cuando nos llamaban, y además había algún tipo de capacidades diferentes de alto nivel, ¿ya? Muy complejo, un caso muy, muy complejo. Entonces, cada vez que llamaban, como vivían en una quebrada, el despliegue no podía ser solo por SAMU, además había que llamar a los bomberos para que ayudaran con el rescate. Entonces, si te vas dando cuenta, este caso acumulaba varias aristas. Primero, una alta demanda de los recursos, bomberos, SAMU, etcétera, urgencia, y era más fácil solucionarlo por otra vía. Tomamos el caso, lo levantamos al área social, y el área social tan comprometida, encontró una solución en 24 horas para esta pareja de abuelitos. Y le consiguieron un cupo a ambos en la misma residencia de adultos mayores o de personas mayores. Entonces, en 24 horas, estos caballeros, de estar pasando hambre, de estar pasando necesidades, de estar con múltiples vectores en su domicilio, pasaron a tener la posibilidad de primero pasar una noche digna, de recibir un plato de comida caliente, o de recibir un alimento, ya tan básico como recibir alimento, un trato, recibir cuidados básicos para la vida diaria. Entonces, si te vas dando cuenta, estos tipos de casos, que no son uno, no son dos, son ya casi más de 100 de este tipo, motivan al grupo, y yo voy retroalimentando a mi equipo. Y digo, oye, por ejemplo, tengo un enfermero que se llama Raúl, súper pro Raúl. Raúl, ¿te acuerdas de los abuelitos que reportaste que estaban en tal situaciones? Adivina qué, se los llevaron a un hogar y ahora están bien. Entonces, ¿qué es lo que ahorramos? Ahorramos bomberos, ahorramos SAMU, ahorramos atención de urgencia. ¿Por qué? Porque los abuelitos están siendo bien cuidados ahora, ¿ya? Y así también se nos han ido dando los casos en salud mental, ¿ya? En algunos otros casos más complejos del Sename, ¿cierto?, que hemos ido apoyando. Y la verdad es que esa labor motiva, porque a pesar de que la tarea es dura, ¿ya? Motiva a ver que le cambiamos la vida a esa gente, que aportamos un granito de arena a esas personas, ¿ya? En alguna instancia supimos de una persona que fue abandonada en una plaza al interior. Coordinamos todo y la persona llevaba 3 días pasando frío a la intemperie en pleno invierno. O sea, dime si no hay algo más indigno que eso. Ya la persona estaba en una condición de sillas de ruedas, ¿cierto? Amputado de ambas extremidades inferiores, el caballero no podía hacer nada por sí solo, porque además tenía, ¿cierto?, capacidades diferentes de alto grado. Entonces esa persona, independiente de que estuviera o no estuviera conectado con el medio o con el entorno, se le pudo conseguir condiciones y fue retirado de ese lugar en un periodo de no superior a 4 horas. Entonces, la importancia del trabajo en red se visibiliza en estos tipos de casos, ¿ya? ¿Por qué? Porque además se le dio continuidad, se notificó un CEFAM al cual pertenecía, por ejemplo, el albergue, y se empezaron a hacer cargos. Ahora, desde la APS ellos me decían que el valor, ¿cierto?, de este correo no era solamente informarles, ya, porque no existe una retroalimentación, por la cantidad de pacientes, ¿cierto?, una retroalimentación activa desde los pacientes hacia la atención primaria. Entonces, que nosotros les informáramos mediante correo también les permitió a ellos tener una visión de su comunidad, saber en qué sector los abuelitos hay más casos sociales, saber, ¿me entiendes? Entonces, además fuimos aportando información de gran valor tanto para los CEFAM como la atención primaria en general, ¿ya? Entonces, ahora pasando a la alerta spoiler, que había mencionado Paulo, ¿cierto? Claro. Estos 300 correos, ¿qué hacía con estos 300 correos? Lo cual para mí significaba un problema, porque yo decía, no estoy para responder 300 correos o para enviar 300 correos, ¿ya? Entonces, ahí estaba mi problema. Yo necesitaba hacer muchas más cosas, coordinar muchas más cosas, y necesitaba optimizar mi tiempo y mis labores.
desde ese punto de vista fui capacitando a mis enfermeros para que tuvieran el ojo clínico para saber qué casos detectar y qué casos no detectar. Establecimos ciertos criterios, ¿cierto? Para los pacientes de inmovilizados, pacientes del Sename, pacientes niños, pacientes, etcétera. Definimos ciertos criterios, ¿cierto? Y para los más complejos o los que realmente requieren continuidad y seguimiento del cuidado por su APS, se iba a enviar el correo. Perfecto. Mi hermano es ingeniero informático. Yo le dije, Juancho, necesito hacer esto, necesito que me ayude. Y me dijo, la verdad es que las herramientas que yo conozco son de paga. Y yo le dije, no tengo opciones de paga, le dije yo. Entonces, necesito otras cosas. Me dijo, no, me dijo, busca herramientas gratuitas que son igual de fieles, me dijo, y Google tiene varias opciones. Y empecé a revisar la lista de encuestas de Google y ahí me encontré con que, claro, podía yo predeterminar, ¿cierto?, lo que ellos necesitaban saber y lo que yo necesitaba enviar, ya, porque es distinto que ellos me pidieran los datos básicos, pero yo tenía que también explicarles o hacer observaciones al respecto. Mira, es cierto, este paciente te lo estamos derivando para que tú lo continúes, pero ojo, quedó hospitalizado, ¿ya? O, mira, se le modificó el tratamiento, ¿ya? Entonces, hicimos estas encuestas de Google, las cuales llena mi enfermero, ¿cierto? Y luego las derivamos. ¿A quiénes las derivamos? A la APS, a las corporaciones, a quienes se comprometieron a resolver el problema de manera continua, ¿ya? Entonces, programamos que estas encuestas fueran derivadas de acuerdo a ciertos criterios a los referentes que nos habían, ¿cierto?, comprometido. Entonces, sí, de esta manera, en algunos sectores o para algunos programas se definió de manera comunal. Entonces, de acuerdo a la comuna, van a llegar la información a esos referentes, ¿ya? Y eso lo logré a través de Emails for Forms de Google, de las encuestas de Google, que es un aplicativo. La verdad es que por sí solo funciona súper bien, pero no tenía un esquema y mi jefa quería algo más bonito. Entonces me dijo, ¿qué podemos hacer para ponerlo más bonito? Pagamos la licencia y ahí pudimos editar más la parte del diseño, ya que era un tema más estético. Del diseño del correo, Y cómo está escrito. O del... exactamente, el diseño de cómo les llega a ellos la información. Entonces, Ya. claro, ahora les llega con colores, con cierto marco, una cierta forma, qué sé yo. Entonces, un valor agregado, un tema de como Más profesional, más pro. Exactamente. Entonces, configuramos todo esto y de esta manera mis enfermeros completan la encuesta y al finalizarla le llega directamente al referente que necesita esa información para solucionar ese problema. Siempre una vez solucionada la emergencia prehospitalaria, ya, porque nunca tenemos que olvidar que seguimos realizando esa labor. Primero lo prehospitalario, primero la urgencia y luego, ¿cierto?, la continuidad del cuidado. De esta manera me fui dando cuenta que habían muchas encuestas, ¿ya?, de acuerdo a los distintos tipos de pacientes que habíamos logrado identificar. Entonces las agrupé en lo que podríamos llamar una interfaz sencilla, ya, pues yo soy enfermera, no soy informática. Entonces la agrupé en un Excel y puse las categorías. Entonces cuando ellos ingresan a la categoría del Excel, que además está guardado en un Drive, por lo tanto pueden acceder tanto desde mi computador como desde el computador de mi enfermero, pinchan la categoría, ingresan a la encuesta, completan la encuesta y luego yo también me puse como con copia. Entonces yo, ¿qué me encargo ahora? En vez de responder o de enviar esos 300 correos, yo me encargo del control de calidad de esos correos. A ver, ¿qué es lo que están reportando los chicos? Perfecto, sí, ¿están reportando esto? O no, esto no corresponde que lo reporten, y voy haciendo corrección, ¿cierto?, con mi enfermero. Alejandra, les mando un saludo. Pablo, le mando un saludo porque yo me saco el sombrero con mi enfermero. Han sido un equipo súper pro, súper motivado, aferrados así a morir, y la verdad es que de verdad me saco el sombrero con ellos porque también han ido poniendo de su componente biopsicosocial, de su componente humano, persona atendiendo personas, para que esto tenga finales felices como el de los abuelitos. Sí. Corrígeme si me equivoco, pero básicamente lo que hiciste fue, o sea, más que
A ver, no fue eliminar el correo, porque el correo sigue existiendo, ¿cierto? Pero Exactamente. el proceso original era que llegaba la notificación hacia ustedes, telefónicamente habitualmente, ¿cierto? Sí. Alguien lo tomaba de ustedes, tomaban los datos de alguna forma igual, y después alguien escribía un correo, y ese correo se iba al referente que estaba predefinido antes para atender ese paciente en particular, ¿cierto? Entonces, Exactamente. lo que hiciste fue básicamente eliminar esa actividad como intermedia, ¿cierto? Porque te saltaste como desde que se toma el dato hasta que le llega al referente, e eliminaste esa actividad intermedia como de escribir el correo, ¿cierto? Exactamente, porque mira, primero mi enfermero detectaba el caso, me redacta un correo, me lo envía a mí. Yo lo reviso, redacto otro correo aportando más antecedentes y lo derivo, ¿cierto?, a la unidad correspondiente. Ujú. Entonces, de esta manera, eliminé del fondo 300 mails a la semana de redactarlo yo y di la capacidad de mis enfermeros para que ellos determinaran a qué pacientes podían reportar y ellos Ujú. simplemente no hacen un correo, rellenan la encuesta y los antecedentes de la encuesta le llegan directamente a los referentes. Ya, perfecto. Entonces, de ocupar 44 horas respondiendo correo, ahora ocupo media hora por día, si es que revisando la calidad de los correos, la calidad de Que los es una responsos. validación más que hacer la actividad como tal. Exactamente, Mm. Mira, exactamente. Entonces, espérame, en el curso hay un módulo que es bonito, que nunca lo pescan mucho, pero es bonito, que el módulo 5 que es gestión de procesos. De hecho, en el módulo 5 de gestión de procesos, se lo recomiendo harto, de que pueden linkear todas estas cosas, porque, bueno, aparte ahí hablamos de proceso y de modelamiento de proceso, hay, eh, hay varias formas de mejorar procesos, optimizar la actividad, bla, bla, bla. Pero una forma que a veces no se hace, por distintos motivos, es eliminar cosas. Es decir, déjate de hacer esto, porque se puede hacer distinto. Entonces, yo creo que en ese sentido, Alejandra, es súper valioso ese elemento de, de, de eliminar esa actividad intermedia que era como quizá una duplicación de lo que se estaba haciendo antes, y poder integrar en algo de tal forma que solamente tenga una labor como de chequeo más que de construcción completa. Entonces, cuando también uno diseña, hemos dado hartos tips acá. Una cosa es tener un sponsor que te apañe, que te apoye en el tema. Segundo, comprender el problema que estamos haciendo y qué valor aporta a esos paneles. Este tema, aquí básicamente lo estamos viendo que con este grupo de pacientes que quedaban horas esperando, que simplemente no eran resueltos por la red pública, se pueden hacer coordinaciones con otras entidades y por tanto tener atención oportuna en ese contexto. Y otro elemento importante cuando se diseñan estos tipos de proyectos es hacer el levantamiento del proceso, ¿ya? Porque claro, a veces uno se lanza, así como, hay que hacer esto, y uno se tira con lo que hay que hacer, así como, no sé, tenemos que hacer esto ya, tráeme los datos y lo analizo y te saco, voy a inventar, un modelo. Esto lo he visto hartas veces en realidad. Como que tratan de resolver todo cuando se habla de este tema de programación y ciencia de datos. Como que la mente de las personas viaja a elementos de inteligencia artificial casi de la NASA, así de Elon Musk, ¿ya? Pero créanme, que, no sé, 90, 95, 98% de todos sus problemas que tienen en el día a día los van a resolver con otras cosas que no es inteligencia artificial ni tecnología de Elon Musk. Los van a resolver con conversar con las personas, con entender bien a quién están atendiendo, con hacer redes de colaboración, con entender bien cómo agregan valor y entender lo que están haciendo, cómo mejorarlo, que es básicamente lo que hizo Alejandra. Entonces, el diseño de proceso es clave y entre medio probablemente pueden ocupar elementos, quizás como estamos viendo aquí, de análisis de datos, para tener estas cosas ya así. Tenemos un gran porcentaje de nuestros pacientes que son de pacientes de cuidados paliativos, que están en este grupo de pacientes que están en esta etapa de postrado de inmovilidad. Entonces
puede ser necesario entonces hablar con los referentes de cuidados paliativos, de los programas, de los consultorios de esa área, porque parece ser que es un grupo relevante y bla, bla. Entonces, tengo 300 correos que me quitan muchas horas de mi día a día y que lo necesito aplicar en otras cosas. ¿Cómo hacemos? Entonces lo transfiero esta actividad o la fusiono con la actividad previa de tal forma de generar un correo un poquito más automatizado y que después yo haga solo un chequeo y no la confección del correo completo que me demora, no sé, 5 o 10 minutos a solo un par de segundos, quizás hacer una revisión rápida. Ok, entonces, y ahí probablemente uno puede empezar a hacer análisis de cuánto me demoraba antes, cuánto me demoraba después, cuántos correos envío y generar una serie de otros elementos. Entonces, es clave entender qué es lo que están haciendo, ¿ya? Y no lanzarse a la vida así como voy a hacer un proyecto de mejora, ya, listo, ¿ya? No, por favor, esto es muy importante. No partan como del problema, así, sino que devuélvanse, traten de entender ese problema, porque ese problema puede no serlo, o puede estar incompleto como lo están perfilando. Y luego, entonces, diseñen la estrategia, que puede ser con ciencia de datos, con utilizar esta plataforma de Google, con utilizar otro elemento, lo que sea. Entonces, es muy valioso lo que nos está contando Alejandra. Vayan tomando nota, por favor, que es muy valioso con un proyecto real. Esto no es una cosa puesta en un libro, manejando datos de unos autos o de unos pingüinos. Para las personas que han visto esto en R, saben que es como los clásicos datasets que se manejan. Unos autos de los años 70 y unos pingüinos de la Antártica. Esto es la vida real. Entonces es muy valioso lo que menciona Alejandra. Continúa. Sí, Perdón la interrupción, pero era necesario. no, está súper bien. De hecho, un gran consejo que me dio a mí mi primer jefe, que fue el doctor Inti Paredes, a lo mejor... Inti, ¿en serio? Sí, Famoso. fue mi primer jefe y él me llevó a recién egresada, me ¿Ya? llevó a implementar en el Hospital San Juan de Dios la optimización de los flujos de atención de urgencia. Él es muy ¿Ya? computín. Ay, sí, pero de él aprendí mucho. Y él me dijo, mira, yo soy médico, no sé negociar. Tú eres enfermera, tampoco vas a saber negociar, pero necesitas lograr algo. Entonces la forma, me dijo, mediante la cual a mí me resulta, primero, ten claro cuál es el objetivo que tú necesitas lograr. Yo le decía, o sea, yo lo traspolaba, ¿cierto?, a este proyecto. Decía, yo necesito que el APS o las corporaciones municipales me apoyen, ¿cierto?, a dar una continuidad de atención a estos pacientes, para que en el fondo se vaya disminuyendo la policonsulta, que además fue otro efecto de todo este proyecto. Los pacientes dejan de llamar porque se les da solución a sus problemas, Claro. ¿ya? Entonces me decía, primero ve qué es lo que tienes tú, hasta dónde puedes resolver tú, y luego qué es lo que necesita la otra persona para resolver y planteárselo como necesidad. Y como que es la persona que te lo puede resolver. Entonces, desde ese punto de vista, en ese proyecto, por ejemplo, para acortar los tiempos de espera de atención entre los pacientes, hicimos eso con las distintas unidades, banco de sangre. Y mira, este es mi problema, los pacientes esperan demasiado tiempo los exámenes de sangre. ¿Cómo puede, yo no puedo hacer más por eso? ¿Cómo me puedes ayudar tú? No, yo mira, hagamos algo, dejemos horarios exclusivos para la urgencia, no sé, un ejemplo, no recuerdo bien, pero un ejemplo, dejemos horarios exclusivos para la unidad de urgencia. O cuando hay, por ejemplo, exámenes de reanimador, márquenmelos como reanimador y van a tener prioridad. Entonces te vas dando cuenta que esos pequeños cambios en la conversación del qué tengo yo, qué tienes tú y cómo lo arreglamos, ¿cierto? Es donde en el fondo se van dando este tipo de soluciones que o van optimizando los procesos, ¿cierto?, o significan algo positivo para el paciente, ¿ya? O sea, en ese tiempo el proyecto tenía pacientes con 170 horas de espera, ¿ya? Entonces, todos esos tiempos se fueron acortando porque se fueron haciendo estas modificaciones con cada una de las unidades. Pero mira, lo más importante de este proyecto del SAMU APS, que lo que yo rescato, es que además aportamos un granito de arena a una gran falencia de la salud pública en Chile, que es la fragmentación de los servicios. Ya acá lamentablemente no conversamos entre los sistemas. No puede ser que el APS tenga un sistema de trabajo, el hospital tenga otro sistema de trabajo y que cuando quieran conversar o cuando se requiera no se pueda y el paciente tenga que ir con un papel, en estos tiempos que el paciente tenga que ir con un papel a pedir una hora de reconsulta por un control, ¿ya? Entonces, estamos aportando un granito de arena, ¿pero por qué? Porque conversamos.
porque dijimos, planteamos el problema y planteábamos también que necesitábamos una solución. Entonces, imagínate, yo pensaba, o sea, imagínate esto se implementara a nivel nacional. Paulo, hemos rescatado a casi 80 personas mayores en situación de abandono, personas que en 3 días más se iban a morir. Ya son esas personas que Mm, tú ves en la tele y que lo encontraron fallecido porque estaban en situación de vulnerabilidad. Entonces, imagínate pudiésemos, de una manera tan sencilla como lo es conversar, implementarlo en todo el país, que las unidades vayan conversando, que vayamos encontrando soluciones. Y esto efectivamente mejora o eleva el nivel de satisfacción de nuestros pacientes, porque les dimos una solución definitiva, ¿me entiendes? Entonces, mm, pequeñas acciones pueden significar estos grandes cambios. No necesitamos una reforma, ya no necesitamos quizás grandes cosas, necesitamos profesionales con convicción, comprometidos, ¿cierto?, con un objetivo que en el fondo esté centrado, como tú bien decías, en el paciente, porque yo decía, qué pena ese niño, qué pena, no sé, qué pena ese adulto mayor, y yo digo, pucha, podía haber sido mi abuelo, podía haber sido un tío, podía haber sido, no lo son, mm. gracias a Dios, pero es el tío de alguien, es el papá de alguien. Sí, Entonces, claro. desde ese punto de considerar que somos humanos, atendiendo humanos, ya hay una diferencia, ¿ya? Y en ese sentido, yo cuando presento la estrategia, siempre digo que el pilar base de nuestro funcionamiento es la dignidad en atención en salud, ofreciendo pertinencia y oportunidad a los pacientes. Como te digo, la red tomó esto de muy buena manera y eso también se agradece porque significa que están también comprometidos con los pacientes. Ya en proyectos anteriores sí fue muy difícil, eh, pero al final, cuando yo te digo, la estadística te habla, la estadística te dice qué es lo que está pasando. Hubo un proyecto que optimizamos, ¿cierto?, la atención de urgencia, y de salida nosotros le hicimos una encuesta a los mayores detractores, a las personas que nos decían, hace 40 años que nosotros hacemos las cosas así, ¿por qué van a venir a cambiar ahora? Bueno, es que usted tiene la respuesta, hace 40 años que lo hacen así, y si lo siguen haciendo así, no va a cambiar, tenemos que hacer algo. Sí, un Y esos clásico. principales Es detractores, un un clásico. clásico, Siempre lo yo hemos hecho tenía así. yo tenía un personaje que todo el día cuando me veía en el hospital, así todo el rato, no va a resultar, no va a resultar, no va a resultar. Yo le decía, ok, esa es su opinión, con la estadística conversamos. O en el fondo cuando el proyecto finalice, conversamos. Igual en lo personal a mí los detractores me encantan, porque creo que uno, más que mostrarle que las cosas sí se pueden hacer, son quienes de una manera indirecta te plantean el problema. ¿Ya? Entonces creo que los detractores no hay que tomarlo tanto como detractores, sino que como la oportunidad de analizar por qué su visión es de esa manera. Sí. ¿Ya? Eso es importante. Hay Entonces, estrategias o modelos donde típico que uno hace reuniones de cosas, así como juntémonos para armar algo. Y no me acuerdo cómo se llama esa estrategia, pero se les da como roles a ciertas personas. Y uno de los roles es como el abogado del diablo o alguien que no va a estar de acuerdo contigo, porque, bueno, es re fácil hacer lo que sea cuando todas las personas están de acuerdo contigo, eh, y no están de acuerdo, o sea, y si no están de acuerdo, igual van a estar de acuerdo porque eres tú quien le va a poner la nota y que depende de tu firma si sigue para el otro año, digamos. Entonces, así cualquiera está de acuerdo. Si en definitiva es como, claro, porque esa persona tiene un punto de vista, ¿cierto? Básicamente, eh, algo ¿qué se puede sacar de ese algo? Está bien que si la persona empieza a tirar botellas por la cabeza, no. Pero si tiene una postura y que tiene cierto razonamiento detrás, bueno, ¿por qué pensará eso? Algo está detrás. Tal vez representa a un grupo interesado, y que no lo puedo dejar fuera. Tal vez hay que meterlo al proyecto, qué sé yo. Así como invalidar a las personas porque piensan distinto a mí. O porque no me gusta lo que opina, porque me molesta, digamos. Eh, es clásico también, pero algo que no debe ocurrir. O sea, y en Open Salud habitualmente trabajamos en ese sentido, de que todas las opiniones son valiosas. Obviamente con respeto, comprendiendo y con justificaciones. No
no elementos que vayan obviamente en contra de la discriminación, o sea, que vayan en discriminación y cosas de elementos así. Pero es que aquí las opiniones son valiosas y que en ese contexto es valorado. Y no debe ser invalidado solamente porque no es igual a mí. Pero que también tiende a ocurrir mucho en el sector, no solo público, así como en la vida, en la sociedad. Entonces, y eso no es fácil, no es fácil llegar a hacer eso. Es difícil, Sí. es difícil. Hay que Sí, entrenarse yo creo y no sé. sí, la verdad es que yo no tengo entrenamiento en eso, más que ser una buena... eh, eh, trato de escuchar, ¿ya? Trato de escuchar eh, y trato de tomar, ¿cierto? O recabar lo importante que detractores dicen. Mm, Ahora sí, por ejemplo, hay que tener cuidado con los boicots y esas cosas, ya eso yo no, en esa parte yo no lo tolero mucho, porque en el fondo yo no lo estoy haciendo porque yo quiero sobresalir o porque yo quiero hacerlo, mm, no, yo quiero que mis pacientes reciban una atención digna, ¿ya? mm. Entonces, cuando tenemos claras esas convicciones, como te decía, todo cambia. Y hay algo que quería hacerte mención, como un extra, ¿cierto? El tema de los indicadores, ¿ya? Yo he escuchado muchos colegas, ¿cierto?, que no tienen mucha llegada con los indicadores, que no les importa y que lo sacan como una cifra más, ¿ya? Y desde ese punto de vista, yo lo que quiero, en mi experiencia, recalcar, es que los indicadores son el producto final de la medición de todo el proceso anterior. Ya, porque, a ver, hasta hace unos meses atrás, cuando estábamos implementando el proyecto, estábamos sacando esta estadística en Excel, ¿cierto? Estábamos haciendo toda una estadística en el fondo manual. eh, ya tenemos el dato o la cifra que necesitamos que nos diga si lo estamos haciendo bien o no. Se quedó pegada. Te nos fuiste, Alejandra. Otros indicadores Ahí importantes sí. para nosotros. Entonces, en vez de sacarlos con Excel, ¿cierto? Ujú. Lo transformamos en indicadores. Pero el indicador, más allá de lo que la teoría te dice, en el fondo es una forma de simplificar todo este proceso. ¿Ya? Entonces ya no se hace de manera manual, sino que se ingresan las cifras precisas y el indicador te da resultados. Ujú. Además, y eso es lo otro, que tenemos que crear nuestros propios indicadores, porque, no sé, hay muchos indicadores que te dicen, número de no sé qué cosa, ¿y qué te dice eso? No te dice nada, no te dice nada realmente, ¿ya? Sino que en el fondo hacer un llamado a que los indicadores los construyamos nosotros a Mm. conciencia en base a todo el proceso que hemos hecho y determinar, ¿este indicador me sirve? No me sirve. Planteemos uno que sí sirva y que en el fondo me dé un panorama general de cómo ir mejorando y ir optimizando los procesos. ¿Ya? En salud pública casi siempre partimos con proyectos sin recursos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a modo resumen es analizar el contexto que tenemos, hasta dónde podemos hacer, con quién conversar, ¿cierto? Para que las cosas funcionen y desde ese punto de vista ir optimizando, porque así Mm. me permite día a día ir haciendo otras actividades y ir ampliando, ¿cierto? El esquema base de lo que es ahora la unidad, pero, pero enfermería se caracteriza por ser muy creativo, ¿ya? Esta creatividad hay que llevarla a la gestión de procesos y creo que estamos un poco en pañales en gestión de procesos y creo firmemente que enfermería o el área de salud debería llevar esto a terreno, llevarlo de una manera concreta, ¿ya? Hacer eh, posibilitar y aquí a lo mejor los más estudiosos sabrán que estoy hablando de una teorista de enfermería, Swanson, ¿ya? Utilicemos los modelos de teoristas y extrapolémoslo, ¿ya? De ello no significa Mm. que sea para la atención o para el proceso de enfermería en sí, sirve para todo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nada, o sea, sigan contando conmigo para lo que yo les pueda ir colaborando. Este es un tema que a mí me encanta. Se nota la pasión, me gusta eso. Sí, a mí me encanta, yo soy una feliz, amo mi profesión, una feliz de haber estudiado esta profesión tan hermosa. Y nada, mi idea es contribuir
contribuir un granito de arena, ya con haberle cambiado la vida a algunas personas, estoy súper contenta. El equipo también, un tremendo equipo que hay detrás. Esto no lo hice yo sola, lo hice con mi equipo, ¿cierto? Y eso, vos, Pablo, no sé si te queda alguna duda del proceso, si hay algo más que te gustaría saber. Eh, un paréntesis con lo que hablaste de los indicadores. Siempre los indicadores están metidos en todos lados. Habitualmente los servicios públicos tienen libros donde hay indicadores que hay que cumplir por defecto, y que muchas veces inmoviliza a la organización porque gastan mucho tiempo en medir eso, que a alguien se le ocurrió, digamos, y dejan de hacer lo que realmente importa, que es atender a los pacientes con dignidad, calidad, equidad y todo lo demás. Entonces, respecto a los indicadores, yo soy súper crítico con los indicadores, de que a veces se miden indicadores, no sé, número de reuniones realizadas partido por total de reuniones programadas. Y tú decís, ya, ok, y tu verificador son las actas de reunión. Ya, y ese, ¿a quién le importa, digamos? O sea, si me junté a tomar cafecito, a hablar del partido de fútbol, ya, pero ahí está mi acta, tengo 100%. Entonces, así está lleno de indicadores. Pero no voy a entrar en detalle. Para eso está la comunidad, de conversar, etcétera. Esto es un elemento académico, no podemos caer en eso. Ya, pero respecto a los indicadores, esto no tiene que ver con salud. Está más ligado probablemente al ámbito del emprendimiento, o de empresa, así como más genérico. Y un libro que yo lo he leído varias veces, que es súper interesante, y que se puede trasladar, digamos, el concepto a salud. Yo creo que cae preciso, pero no se hace por lo que hablábamos quizás. Pero el libro se llama Mide lo que importa, de John Doerr, y este personaje escribió este libro, y creó una metodología que se llaman OKR, ¿ya? Que son objetivos clave, y que dice que hay que medir lo que importa. No voy a hacer spoiler, pero básicamente es que hay que medir lo que realmente importa, y ese objetivo es un objetivo que moviliza, ¿ya? O sea, no es medir las reuniones, es medir, ok, cuántas personas en este caso han logrado acceder a la continuidad de cuidado, por ejemplo, de X, no sé, y son indicadores que son como un poquito más elevados, si quieres verlo así, son más épicos, pero que permiten alinear la organización hacia eso, ¿ya? Y que no necesariamente son más fáciles, porque obviamente ahí está metida la estrategia de la institución, o de la unidad o del departamento. Entonces, yo se los recomiendo. Este tipo trabajó en Google y los creó, y con eso mejoran. Google es conocida, creo que a alguien le suena, digamos, Google, y su sistema de gestión en algunos aspectos se basó en este modelo que se llaman OKR, ¿ya? Y que lo utilizan todavía, y en ese momento lo utilizaron hace un par de años, algunas décadas. Se lo recomiendo, para que lo puedan chequear, ¿ya? Es barato, ¿no? Está disponible por ahí para que lo puedan ubicar. Respecto y otro tips. Ya vimos que en el curso hablamos en el módulo 5 de gestión de proceso, pero en el módulo ¿cuál es? Pues creo que en el módulo 4. No es el módulo 4. Módulo 2. Sí, en el módulo 2, en la primera sesión, hablamos de la definición de objetivos, de problema y objetivo, ¿ya? Hay una metodología detrás que es bien interesante, para que la puedan chequear, que también hay otra de las clases que son subvaloradas, pero que es muy potente, como hemos visto, ¿ya? Entonces les recomiendo ver esa clase con detención, respecto al modelo, y cómo estructurar los problemas con un modelo propuesto, que es el marco lógico. Pueden haber otros modelos, pero
pero básicamente es entender bien cuál es el problema, cuáles son las causas y cómo podemos resolverlo y estructurar, digamos, los distintos objetivos. Así que ese es como el dato, así como del bootcamp. Y quiero dejar, si alguien acá de los presentes tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hacia Alejandra, digamos. ¿No? Pueden dejarla en el chat o levantar el audio. No a todos les gusta salir ahí en vivo. O sea, no estamos en vivo. O sea, estamos en vivo, pero no en vivo. Estamos en vivo con nosotros y después vamos a estar ahí en vivo, pero grabado después cuando nos vean ahí. No, creo que no hay nada. Bueno, en todo caso, en el Discord, las personas que estén en el Discord lo pueden revisar y pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y eventualmente ahí se los puedo transferir a Alejandra. A propósito, ¿cómo contactarte? Porque esta estrategia es exclusiva y producto así como único del servicio de salud de Quillota Valparaíso, o es algo que se está replicando en otras áreas. Mira, según tengo entendido, el proyecto inicial fue una orden para todos los servicios de salud. Ya. Esa parte nosotros la cumplimos. Y si te das cuenta, después nosotros fuimos distorsionando, aparte de cumplir ciertos los objetivos ministeriales, fuimos dándole este perfil como de realidad local y encontrando estas soluciones. Entonces, como tal, tengo entendido que habían 2 servicios que estaban interesados en el modelo, pero que, bueno, el tema de los recursos probablemente era una piedra de tope. Pero así, tan claro como nosotros, tengo entendido que somos pioneros, según la última información que me entregaron. De hecho, bueno, siempre el SAMU de Viña se ha destacado como por ser pionero en varias áreas. De hecho, fue el primer SAMU. Nosotros contamos con el doctor Pérez, que es el fundador del SAMU, una eminencia. Entonces, desde ese punto de vista, tengo entendido que no, que solamente lo estamos realizando nosotros, estamos siendo pioneros en esta área. Ya, perfecto. Y si alguien se interesa, alguien de ahí de la audiencia, o de ¿cómo tomar contacto contigo? Alguien dice, ¿sabes qué? Me gustó, quiero saber más. Hoy yo trabajo en el SAMU, qué sé yo, de Concepción, me gustaría replicarlo. ¿Cómo contactarte, Alejandra? Bueno, lo primero, ¿cierto? Mira, voy a dejar mis mail en el chat, ¿ya? Para que lo tengan disponible. Voy a ingresar el personal, ¿ya? Y voy a ingresar el del trabajo, pero idealmente que si necesitan mayores antecedentes o qué sé yo, tenemos que respetar el conducto regular. Entonces me escriben y yo coordino para que en el fondo se den las autorizaciones y todo ese tema, y se pueda exponer también desde la visión, desde donde nace todo esto, ¿cierto? Hacia abajo, porque en el fondo yo operativicé primero la parte social, que era el sueño de SAMU, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Mezclamos todos estos lineamientos ministeriales, ¿ya? Perfecto. Así que desde ese punto de vista, el primer mail que voy a dejar es el personal, y luego el segundo es el de trabajo, ¿ya? Así que al personal, siéntese con total libertad de escribirme. Me encanta apoyar cuando puedo, sobre todo desde el área de la enfermería. Siento que hay algunas cosas en las que estamos en pañal, entonces si yo puedo aportar mi granito de arena, yo la verdad es que feliz. Si alguien se motiva a replicar esto, yo no tengo ningún problema en volver a exponerles el modelo, explicarles tangiblemente cómo funcionamos, ¿cierto? Cómo hicimos las coordinaciones y, bueno, todo lo que es el proyecto detrás, cuáles son los indicadores que actualmente utilizamos, cuáles son los programas que definimos para cada actividad y bueno, todo lo que hay detrás de la implementación de un proyecto. Ciertamente. Alejandra, súper interesante el proyecto. Yo creo que el tema de valor, de generación de valor hacia la ciudadanía,
Yo creo que es innegable. Eh, y cómo transferir. Claro, tú lo mencionas, yo solo lo operativicé. Sí, pero básicamente es el gran problema que existe en los proyectos y en el sector público, es que está lleno de ideas, pero no terminan en nada concreto. Y justamente el llevar, porque ideas está lleno, uno se mete a internet, a Google, está lleno, las ideas ya están casi todas hechas, en definitiva, ya excepto que uno descubra justo una cosa que nadie en el mundo ha hecho nunca en la vida, pero la 99,9% de todas las cosas ya está, alguien ya las pensó y ya las escribió en un Twitter alguna vez en la vida. Sí, el problema no es ese, el problema es cómo hago que esa idea realmente se implemente, que también es un gran elemento, porque y eso tiene que ver con la innovación pública, que no basta solamente, no bastan buenas ideas solamente, sino que tienen que ser ideas que sucedan, o sea, que se lleven a la práctica. Recién ahí es cuando adquieren valor la idea, si no, no pasa nada. No pasa nada. Y hay gente que se dedica a hacer ideas, que está súper bien, pero que no son, no son, no es que no sean capaces, pero no se han preocupado de llevarlas a la práctica, ¿ya? Porque eso es difícil, no es fácil. Se requiere competencia, habilidad de generar redes, tener un entendimiento del proceso estratégico, táctico y un sinfín de cosas más, que básicamente estar de repente en la noche así como, ¡ay, me dio una súper buena idea! Y la anoté. Entonces, es muy valioso tu aporte, Alejandra. No es que yo solo lo implementé. Es como, ojo, yo lo implementé. Pasa lo mismo que tú dices. Yo tengo un Pepe Grillo que siempre me dice, piensa en las universidades. Están llenas de tesis. Están llenas de tesis. Entonces, Sí. ¿por qué no sacamos esas tesis? Y vale decir, no a nivel de salud simplemente, o sea, ¿cuántos proyectos validados, revisados y factibilidades realizadas a todo nivel? O sea, salud, vivienda, geografía, qué sé yo, todas las áreas que te puedas imaginar, porque cada profesional tiene que hacer una tesis, ¿cierto?, en algún momento de su profesión. Sí. Y de ahí no solamente hay un escrito de, no sé, 100, 200, 300 páginas, ¿ya? Sino que hay una idea que puede cambiarle la vida a alguien. Mm. Entonces, sí, hay que revisar los repositorios, los libros no son para acumularlos, hay que empezar a sacarles el polvo y empezar a revisarlos porque hay grandes ideas que sí se pueden materializar con muy poco, guardadas en biblioteca o en internet. Sí, bueno, claro, y tomar decisiones con evidencia, claramente, eso es clave. Por supuesto. Así que, si nadie tiene alguna pregunta, algún comentario, te quiero agradecer, Alejandra, tu tiempo. Esto va a quedar ahí disponible, ahí lo vamos a compartir. Y vamos a seguir haciendo este tipo de charlas para que esto no es solo, en el bootcamp no es solo, les mencionaba, escribir código, etcétera, sino que es comprender por qué están haciendo eso, ¿ya? Que es lo valioso, realmente valioso. Si no, dejamos un computador hacerlo solo. Ya hay computadores que programan solo, pero lo valioso no está ahí. Lo valioso está justamente en lo que hablábamos con Alejandra, de comprender el proceso, comprender el valor y cómo llevarlo a cabo. Eso, hasta ahora, no nos han reemplazado a los seres humanos todavía. Así que te quiero agradecer nuevamente, Alejandra. Muchas gracias a las personas que estuvieron presentes. También muchas gracias a las personas que van a ver esto ahí en YouTube después. Sus comentarios en el Discord, en los distintos canales del Bootcamp o en otras redes de Open Salud y en la Alejandra, digamos, con sus datos. Y nos estamos viendo en otra oportunidad, en otra sesión o taller del Bootcamp de Ciencia de Datos. Así que muchas gracias, que tengan muy buen día, buena tarde, buena noche, no sé cuándo van a ver esto. Así que cuídense, que estén súper bien. Voy a subir la música para despedirnos con ánimo. Chao, cuídense. Gracias. Chao. Chao, Alejandra, muchas gracias. Gracias a ti.